La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la gestión de la salud mental, ámbito en el que el Gobierno de Navarra gastó el año pasado 58 millones. Esta cifra ha crecido notablemente desde el 2014, cuando el gasto sumó 44 millones. El gasto incluye la atención sanitaria, los recursos sociales y sociosanitarios y las subvenciones a los centros especiales de empleo. La mayor parte del gasto, 31 millones, se destina a personal. Trabajan en salud mental algo más de 700 profesionales, con un índice de temporalidad del 53%. El informe concluye que los recursos públicos para la atención sanitaria de la enfermedad mental son suficientes. Se incluyen en ese ámbito los centros de salud mental, las unidades de atención hospitalaria y los hospitales de día. En cuanto a recursos sociosanitarios, residencias y pisos tutelados, prácticamente no existe oferta pública. Esos servicios se prestan a través de centros concertados cuya oferta no cubre la demanda existente. Ese déficit se intenta solventar con ayudas para acceder a centros privados que suman más de 4 millones. Existe una gran diferencia en la calidad de las instalaciones dedicadas a salud mental. Así, hay instalaciones óptimas, como las del Centro San Francisco Javier de Pamplona. Las del complejo hospitalario y de algunos hospitales de día, por el contrario, están obsoletas y deberían renovarse. La Cámara de Comptos recomienda al Gobierno de Navarra que elabore un plan de promoción de la salud mental, puesto que actualmente la prevención se limita a grupos reducidos. También sugiere activar un plan de prevención del suicidio.